buenos días, me presento. Soy el doctor Héctor Alfaro, coordinador del módulo de manejo, módulo de enfermedad hipertensiva del embarazo, manejo y tratamiento. En este módulo van a participar especialistas con amplia experiencia sobre el tema. La primera plática es enfermedad metabólica fetal, una causa probable de síndrome de Hell e hígado graso del embarazo. Suena muy interesante. Para esto tenemos a la doctora Marisol González, que es genetista, experta, ginecobstetra, especialista en obstetricia crítica. Les voy a ilustrar sobre esto, que es cada vez más frecuente para los ginecobstetras el saber si hay alguna relación genética en esta patología. Enseguida, en forma inmediata, vamos a abordar el síndrome de Hell. ¿Complicación de la preeclampsia o es un tipo de complementopatía? Suena también muy interesante, puesto que complemento es una parte de la cascada inmunológica, tiene que ver en esta patología. Para eso, el doctor José María Zambrano Estrada, especialista en la obstetricia crítica, nos va a ilustrar sobre las últimas experiencias clínicas, sobre la literatura médica actualizada, las últimas investigaciones sobre esto. Seguido viene el doctor Javier Edmundo Herrera Villalobos, ginecobstetra de gran prestigio, fundador del Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica, al cual estamos organizando este congreso, además de especialista en materno-fetal. Les voy a hablar sobre un problema que siempre ha sido parte de nuestro interés. ¿Podemos prevenir la preeclampsia? No todo está dicho. Después de esto, tenemos una verdadera experta, una internista de gran prestigio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, jefa de servicio de una unidad de cuidados intensivos obstétricos. Ella va a hablar sobre el manejo estructurado de la emergencia hipertensiva, desde el triage a la estabilización, lo cual no es poca cosa. Toda su amplia experiencia de prácticamente toda su vida profesional atendiendo a pacientes nos va a plasmar esta plática muy interesante. Posteriormente tenemos un tema llamado diagnóstico diferenciado de las microangiopatías en el embarazo. Cuando tenemos la duda, ¿será preeclampsia? ¿Será hígado graso? ¿O será una púrpura trombótica tuberosa? Porque es un verdadero reto que solamente un experto como el doctor César Romero Gutiérrez Aguirre puede abordar, siendo él especialista en obstetricia crítica. Posteriormente tenemos, dentro de este módulo interesante, cómo monitorear a la paciente el preeclampsia. Monitoreo invasivo en preeclampsia con datos de seguridad. ¿En qué momento está indicado? La doctora Cintia Caso López Pérez nos va a ilustrar al respecto, siendo ella también especialista en obstetricia crítica, para saber exactamente cuándo invadir, entre comillas, en una forma protocolizada en nuestros pacientes para obtener los mejores datos y los mejores resultados de diagnóstico y tratamiento. Terminamos el módulo de preeclampsia con la experiencia de un médico latinoamericano, el doctor Mario García, que nos envía su plática desde el país hermano de Bolivia, acerca de la experiencia de la mortalidad obstétrica grave, que el doctor tiene, su casuística y sus datos epidemiológicos, nos los va a compartir, para que al final veamos que a nivel latinoamericano prácticamente estamos aprendiendo las mismas experiencias. Entonces, estas pláticas conforman este módulo interesante. Invito a todos ustedes, a todos los oyentes, a que oigan completas todas las pláticas y se lleven su propio criterio, y al final vamos a tener el módulo interesante de preguntas y respuestas para que todas las dudas que tengan hayan aparecido a lo largo de las pláticas y las resolvamos los expertos.
mando un saludo y espero disfruten este módulo de preeclampsia. Hola, muchas gracias por unirse a esta plática. El día de hoy les voy a hablar sobre una enfermedad metabólica fetal que es una probable causa de síndrome de HELLP e hígado graso agudo del embarazo. Y bueno, sobre todo la plática de hoy es una invitación a pensar en el binomio más allá del momento de la resolución del embarazo. Gracias a ustedes y al pensar en estas enfermedades y a tener conocimiento de sus causas, pueden evitar una muerte de cuna. Vamos a ver cómo. Bueno, antes que nada, comentarles que yo soy empleada de Ultragenyx, una farmacéutica americana, en la posición de MSL, médico de enlace científico. Ahora, ¿cuál es esta enfermedad metabólica fetal de la cual les quiero platicar el día de hoy? Esta enfermedad son los defectos de beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, que voy a estar abreviando durante la presentación como LC-PAO. Y bueno, esta enfermedad en el feto, lo que produce o lo que se conoce hasta el momento relacionado es el hígado graso agudo del embarazo y el síndrome de HELLP. Y va a causar en el neonato falla hepática neonatal e hipoglicemia. Ahora, ¿qué son los defectos de oxidación de los ácidos grasos de cadena larga? Es un grupo de enfermedades metabólicas en la cual los pacientes, por diferentes deficiencias enzimáticas, no pueden utilizar los ácidos grasos como una fuente de energía. Esta es una enfermedad genética, tiene una herencia autosómica recesiva, por lo cual, para que esta enfermedad se presente, los pacientes tienen que tener las dos copias del gen que da lugar a esta enzima con un cambio o una mutación. Y esas dos copias la adquirieron una de mamá y una de papá. Por lo tanto, eso convierte en este caso a las mamás como portadoras de la enfermedad y es justamente a lo que conlleva el daño durante el periodo gestacional. También es una enfermedad rara. Se calcula que aproximadamente en Estados Unidos nacen 100 bebés al año con este diagnóstico. Ahora, estas deficiencias enzimáticas van a interrumpir el metabolismo de los ácidos grasos. No se va a poder obtener energía a través de ellos. Y además, se van a empezar a acumular. Finalmente, van a tener toxicidad, sobre todo a nivel hepático. Y esto es lo que va a causar los signos y síntomas de la enfermedad. Ahora, el espectro de la presentación de los síntomas de los defectos de beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga varía en la vida. Los pequeños, los recién nacidos y los pacientes pediátricos pueden presentar sobre todo un cuadro de disfunción hepática e hipoglicemia. Y pacientes ya más grandes, adolescentes e incluso adultos, presentan un cuadro más miopático, en el cual es característico la rhabdomiólisis. La cardiomiopatía puede estar presente en cualquier momento de la vida, sin embargo es más frecuente conforme son más pequeños los pacientes. Ahora, hay diferentes alteraciones metabólicas que se presentan en esta enfermedad de acuerdo a los diferentes tipos de enzimas deficientes. No hay una sola enzima deficiente en esta enfermedad. Diferentes enzimas deficientes pueden causar más o menos el mismo cuadro clínico. Entre las alteraciones metabólicas se encuentran la hipoglicemia, la hiperlactatemia, la acidosis metabólica y la hiperamonemia. Es por eso que estos pacientes, estos bebés, tienen hasta un riesgo del 5 al 8% de presentar muerte de cuna. Y aquí es donde todos podemos formar parte de un método de detección temprana. Ahora, estas enzimas deficientes son causadas por mutaciones en diferentes genes. Pero el día de hoy me quiero enfocar en la última, en la que vemos en el recuadro de la parte hasta abajo, la enzima LCHA. La deficiencia de esta enzima, causada por mutaciones en el gen HADHA, se ha relacionado a hígado graso agudo del embarazo y HELP en las madres de estos fetos. Esta relación tiene ya mucho tiempo.
Incluso fue descrita inicialmente en 1993 y se describió tal cual como deficiencia en la enzima LCHAD e hígado graso agudo del embarazo. Hoy por hoy sabemos que hasta 19% de los embarazos en los cuales la mujer embarazada presenta hígado graso agudo del embarazo es porque está embarazada de un feto con un defecto de beta oxidación, específicamente por una deficiencia en esta enzima, la enzima LCHAD. Y bueno, hay una mutación en el gen que codifica esta enzima, que es el gen HADHA, y esta es la mutación que más frecuentemente se ha reportado. Ahora, no solamente los defectos de beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga han sido relacionados al hígado graso agudo del embarazo. Hay muchas otras causas, pero hablando específicamente de defectos de beta oxidación, también tenemos los casos de SCAD, la S es por short, es de cadena corta, y MCAD y la M es de cadena media. Entonces, los defectos de beta oxidación en el feto, ya sean de cadena corta, media o larga, se han relacionado con hígado graso agudo del embarazo. Sin embargo, los que son de cadena larga, específicamente por deficiencia de la enzima LCHAD o deficiencia de proteína trifuncional, son los que más se han visto relacionados. Y bueno, de estos tres grupos de enfermedades, la que es más frecuente en la población general es la de cadena media. La más rara es la de cadena larga. Y bueno, a pesar de que esta es la que tiene mayor relación. Ahora, hablando ya específicamente de síndrome de HELLP, esta mutación, que es la que más frecuentemente se relaciona al hígado graso agudo del embarazo, no se ha encontrado en muchos casos en síndrome de HELLP. Y aquí les estoy citando algunas frases de algunos artículos que han realizado estudios poblacionales. Hubo uno que encontró que en menos del 2% de los embarazos que tienen HELP, esto se asocia a una deficiencia de enzima LCHAD. Y el estudio que les menciono en la parte de abajo, en el cual se incluyeron 140 pacientes con preeclampsia y otros pacientes con síndrome de HELP, pues no se encontró ningún caso con la mutación. Es importante destacar que este fue un estudio que se hizo en China. Y bueno, evidentemente eso es otra población totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Ahora, retomando un poquito del hígado graso agudo del embarazo, como viene abreviado en muchas diapositivas como AFLP por sus siglas en inglés, esta es una patología rara. Se presenta en 1 en 7,000 a 1 en 15,000 embarazos y generalmente ocurre a partir de la semana 30, siendo mucho más frecuente en a partir de la semana 36, cuando ya estamos llegando o cuando el feto está llegando casi a término. Tiene una mortalidad que va desde el 10 hasta el 70%, y esto varía de acuerdo al país. Evidentemente, donde se tiene una mejor atención del embarazo, la mortalidad materna disminuye. Y algo muy importante es que hasta en 20 a 40% de los casos podemos encontrar en una paciente de manera concomitante hígado graso agudo del embarazo y síndrome de HELLP. El cuadro clínico, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, es un cuadro caracterizado por dolor abdominal, náusea, vómito, poliuria, polidipsia, y existe un riesgo muy importante de progresar a una falla hepática, de progresar a falla renal y de progresar a una encefalopatía. Existen criterios para diagnosticar el hígado graso agudo del embarazo. Se considera que el gold estándar del diagnóstico es hacer una biopsia hepática donde se puede observar la esteatosis microvesicular. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se realiza, sobre todo por el riesgo de sangrado, por lo cual es muy importante apoyarse en los laboratorios y en la clínica. Ahora, existen hoy por hoy unos criterios abreviados, en los cuales, si tú tienes una paciente que está en tercer trimestre del embarazo o a finales del segundo, tiene datos de falla hepática y no hay algo que lo explique, como por ejemplo alguna droga hepatotóxica, alguna hepatitis viral o que haya, por ejemplo, malaria, hay que considerar que esa paciente tiene un hígado graso agudo del embarazo. Y a mí me encanta detenerme a pensar cuántos casos pudieron haber quedado únicamente diagnosticados como HELP. Sin embargo, tenían algunos otros datos clínicos que orientaban a pensar más bien en un hígado graso agudo del embarazo, como por ejemplo la hipoglicemia o datos de coagulopatía a través de observar un PT alargado.
La invitación es que si tenemos o ustedes tienen una paciente que está en este tercer trimestre, que consideran que pudiera tener gel, sin embargo, presenta algún dato de coagulopatía o hipoglicemia, considerar más bien que pudiera tratarse de un hígado graso agudo del embarazo. Bueno, el hígado graso agudo del embarazo hoy por hoy es considerado una hepatopatía mitocondrial, una enfermedad hepática por un daño a nivel mitocondrial de manera primaria. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes? Y sobre todo cuando estamos hablando de que la causa de este hígado graso es un defecto de beta-oxidación en el feto, que como ya les mencionaba anteriormente, puede ocurrir hasta en un 19% de los casos. No los explica a todos, por supuesto que no. También hay que considerar los defectos de beta-oxidación de cadena media y de cadena corta, y bueno, otras causas más allá de las genéticas. Cuando existe este defecto en beta-oxidación en el feto, esto va a llevar a un aumento en los ácidos grasos libres, sobre todo el ácido araquidónico, y esto se presenta en la placenta. Posteriormente pasa a la sangre materna y de ahí llega a depositarse en el hígado. Todo esto va a causar también un estrés oxidativo a nivel peroxisomal y va a contribuir al daño hepático en la mama. En estas gráficas de un estudio podemos ver del lado izquierdo unas determinaciones en placenta y del lado derecho determinaciones en sangre materna. Con color negro vemos las pacientes con hígado graso agudo del embarazo y en color gris vemos a las pacientes control, las que no tenían hígado graso agudo del embarazo. Teníamos 10 casos control y 7 casos con hígado graso agudo del embarazo. Como ustedes lo pueden observar, y es bastante evidente, sobre todo para las determinaciones de ácido palmítico y ácido araquidónico, es que estos ácidos grasos se encuentran mucho más elevados en los casos con hígado graso agudo del embarazo. Y justamente la presencia de estos ácidos grasos elevados, como es el ácido araquidónico, y su posterior depósito a nivel mitocondrial hepático materno, es lo que causa el hígado graso agudo del embarazo. Por lo tanto, aquí lo podemos ver. Es como una enfermedad metabólica en el feto, que es la deficiencia de la enzima LCHAT, en el caso de los defectos de beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, produce que estos ácidos grasos, como el ácido araquidónico, pasen del feto a la placenta, de la placenta a la sangre materna y a un acúmulo en el hígado, llevando a esta patología hígado graso agudo del embarazo. Hoy por hoy ya tenemos guías que nos marcan la pauta en qué hacer cuando existe hígado graso agudo del embarazo. Estas guías son del 2016, del Liver Disease and Pregnancy, y nos marcan que a todas las mujeres con hígado graso agudo del embarazo y a sus niños se les debe de hacer un estudio molecular para buscar las mutaciones que se relacionan con la deficiencia en la enzima LCHAT. Más actualizadas tenemos las guías de Pathology del 2021 de Reproductive Health and Liver Disease, en la cual nos dice que únicamente los recién nacidos es a los cuales se les debe hacer estudio molecular para buscar las mutaciones relacionadas a la deficiencia de la enzima LCHAT. Y lo importante aquí, y por eso se lo señalaba en negritas, es que estos bebés tienen un riesgo de una crisis metabólica a su nacimiento y de muerte en el primer año de vida, como les mencionaba anteriormente, una muerte de cuna en un paciente con cardiomiopatía, con acidosis metabólica, con hiperamonemia, con acidosis láctica. Es por eso que ustedes como obstetras, ustedes como intensivistas, al identificar los casos de hígado graso agudo del embarazo y comentarlo con su equipo, comentarlo con su pediatra, comentarlo con su neonatólogo, este antecedente de gran importancia, pueden seguir las recomendaciones de las guías y tomarle un estudio molecular al recién nacido, buscando las mutaciones que llevan a esta deficiencia enzimática y por lo tanto estableciendo un diagnóstico temprano en el neonato
y evitando las crisis metabólicas y la muerte del mismo durante su primer año de vida. Cuidemos al binomio no solo en el momento de la resolución del embarazo, sino también mucho tiempo después. Ahora, ¿cómo se diagnostican estos casos? Cuando ya está aquí este bebé y se conoce este antecedente de la mamá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le pueden comentar ustedes a su equipo, a su pediatra, a su neonatólogo, además de decirle, esta mamá tiene este antecedente de hígado graso del embarazo, cuida a este bebé, puede fallecer de una crisis metabólica? Podemos solicitar un estudio molecular. Actualmente estos estudios vienen a manera de panel. Esto significa que se estudian varios genes con una sola muestra. Una muestra muy sencilla de tomar. Es una muestra de los carrillos. No es para nada invasiva. En la saliva de estos pequeñitos se puede obtener el DNA suficiente para hacer el estudio. Y como ven ustedes aquí en la lista, abarca los diagnósticos diferenciales, defectos de beta oxidación, de cadena larga, de cadena media, de cadena corta y algunos que otros de enfermedades mitocondriales. Esto también tiene una importancia para ustedes porque les ayudaría a tener una explicación de por qué está ocurriendo esto en el embarazo. Les digo que puede ser incluso hasta reportado en un 19% de los casos, de acuerdo a lo que nos mencionó la literatura. En el diagnóstico molecular de los defectos de beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga, sobre todo es muy importante centrarse en estos genes que les pongo en este listado. Sin embargo, el que más se ha reportado en la literatura es el gen, como les mencionaba, HADHA, que causa una deficiencia en la enzima LHA. Y bueno, este gen viene incluido dentro de estos paneles que les comento. Los mensajes finales aquí serían que siempre que ustedes tengan una paciente con hígado graso agudo del embarazo, deben de recordar que hasta en 19% de los casos esto se puede deber a que su feto tiene una enfermedad genética, una enfermedad metabólica que puede costarle la vida, sobre todo durante su primer año. Y por eso es necesario estudiar a este bebé en el momento en el que este bebé nazca y estudiándolo a través de un estudio molecular. Recordar también que, bueno, esta es una enfermedad hereditaria y la mamá, por lo tanto, sería portadora. Si ella decide embarazarse otra vez, existe el riesgo de que repita esta patología del embarazo, este hígado graso agudo del embarazo, con o sin síndrome de HELLP. Y por eso también es muy importante identificar. Y bueno, siempre, como les mencionaba, esto puede ayudar a prevenir la muerte de cuna. Finalmente, en la siguiente diapositiva les voy a dejar mis datos. Si ustedes tienen una paciente con hígado graso agudo del embarazo o que haya quedado la duda de si este HELP era solamente un HELP o tenía algo de daño hepático, no importa si este caso ya tiene varios meses, no importa si ya tiene incluso años, siempre existe la posibilidad de estudiar a los hijos de estas mujeres y ayudarlos a detectar el diagnóstico y prevenir complicaciones futuras. Si no las tuvieron en la etapa neonatal, las pueden tener más adelante en su vida. Entonces, como les digo, hay que cuidar a este binomio, no solamente en el momento del periodo de resolución del embarazo, sino más adelante en la vida. Aquí les dejo mis datos. Les recuerdo, con mucho gusto les podemos apoyar de manera patrocinada para realizar el estudio molecular. Ustedes son los que detectan los casos, son quienes tienen a las pacientes. No duden en pensar en este diagnóstico. Y pues bueno, les agradezco mucho y aquí estoy para todas sus dudas e inquietudes. Gracias.